Porque esto encarece un montón el bolsillo, claro, la cesta de la compra. Sí, encarece, es verdad, porque alimentos, por ejemplo, sin gluten o sin lactosa, en el caso de los lácteos, son más caros si carecen de esos productos y son específicamente diseñados para personas que tienen ese tipo de intolerancia, y sobre todo también supone una dificultad enorme a la hora de salir a comer fuera, pasar un día en restaurantes, en bares y demás, porque realmente es muy complicado encontrar restaurantes que realmente tengan, por ejemplo, comida exclusivamente para celíacos. Claro, y sobre todo, menudo quebradero de cabeza estar mirando continuamente el menú, la lista de la compra y los ingredientes para esas personas, claro. Sí, porque ya no estamos hablando de mirar el etiquetado nutricional para saber si esto engorda más, engorda menos, o si tiene un determinado aceite vegetal que por conciencia no quiero tomar y cosas de ese tipo, sino que realmente podemos tener problemas muy graves si no somos conscientes de lo que estamos comiendo. Problemas médicos graves. Sí, problemas de salud. Bueno, claro. y estamos hablando de consumo. Vamos a recordar el teléfono, si te parece, 666-537-100, 666-537-100, si ustedes quieren realizar una consulta sobre la intolerancia de algunos alimentos, sobre todo en el aspecto económico, relativamente al consumo, claro. Pues tenemos aquí a uno de los mejores, Roberto Serrano, de Unión de Consumidores de Extremadura, que le va a resolver todas sus dudas. Pero bien, yo quería hacerte una pregunta, porque ¿cuánto puede variar una cesta de la compra, Roberto, de una persona que no tiene ningún problema alimenticio a uno que es celíaco? Bueno, primero encontrar ese tipo de alimentos, porque no en todos los supermercados, no en todos los supermercados hay. De la tienda que tenemos debajo de casa que nos da el avío para comprar el pan rallado, que se nos olvida, ese tipo de cosas, normalmente no suele haber. Pero se calcula que una cesta de la compra media, la diferencia anual puede llegar hasta 1.000 euros. ¿1.000 euros? Al año, sí. Increíble. Así que hay mucha diferencia, sí. Estamos viendo ese gráfico, más de 1.100 euros al año aproximadamente. Bueno, es un Depende estudio... de lo que tomemos, siempre son medias y habrá personas que puedan ajustar más su compra y habrá personas que lo puedan ajustar menos, pero es una auténtica barbaridad. Claro. Bueno, pues Roberto, no te vayas porque te quiero presentar a ti y también a todos los extremeños que nos están viendo a un caso concreto. Ahora vuelvo contigo para seguir analizando este hecho, porque quiero presentarles a Rosa Sánchez. Viene de Don Benito, tiene un hijo de 3 años y, ojo, tiene un problemón con la alimentación porque no puede tolerar las proteínas. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Buenas tardes. Un aplauso para nuestra invitada. A ver, Rosa, ¿qué le pasa a Diego? A ver, Diego, 3 añitos, ¿no? 3 años tiene, nació con una enfermedad metabólica grave y entonces pues a la hora de, sobre todo de la alimentación, pues un problema bárbaro. Porque a él, por ejemplo, yo todas las cosas que él consume de pan, arroz, galletas, tal, todo eso lo tengo que comprar a través de una página online. Porque, ¿Qué me dices? Sí, porque no hay en ningún supermercado venden nada de eso, la harina también especial y... Igual que Pero qué extraño, ¿no? Vamos a recordar, porque Sí. es un problema de proteínas, ¿no? Sí. Él, sobre todo la proteína, digámoslo así, de origen animal. O sea, decir, ni carne, ni pescado, ni huevo, Qué faena. ni lácteo, Qué problema. nada. Y oye, Rosa, ¿cómo os enterasteis de esto? Porque el niño tiene 3 añitos. 3 años. ¿Con qué edad? ¿Cómo sabéis? Muy poquito. O digamos, ¿cómo es esa voz de alarma que decir, aquí hay un problema? Con 4 o 5 días se puso muy malo, muy malo, muy malo. Le trasladaron a 5 Madrid días. porque entró en coma y todo. Porque, claro, el problema que él tiene es que eso es le falta como un eslabón, digámoslo así, en su ciclo, digámoslo así, metabólico, en el que él se queda tanto con lo bueno como con lo malo, digámoslo Vaya. así. Entonces, claro, lo bueno bien, pero lo malo se convierte en veneno en la sangre y tal. Entonces, pues él no puede tomar proteína, digámoslo así, ya te digo, ni carne, ni pescado, ni huevo, ni lácteo. Él tiene una fórmula. Después de todo, discúlpame, Rosa, con 5 días, menuda suerte porque lo descubristeis enseguida. quiero Sí, decirte. vamos, con 5 o 6 días se puso malo. Tardaron a lo mejor en Madrid unos 10, 15 días, más o menos, en Y saber un sufrimiento exactamente. para vosotros, claro. Sí. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo vivisteis esos momentos? Estuvimos 3 meses allí en Madrid, allí en la UCI del Niño Jesús, y esos 3 meses, pues horrible, porque claro, enfermedades metabólicas hay miles, y entonces saber cuál era la suya era muy Concretar difícil. exactamente la de Diego. Era muy difícil porque además es una enfermedad muy rara, y entonces pues era muy difícil. Bueno, ¿y ahora por cómo desgracia, es y el tal. día a día, Diego? Han pasado ya 3 años, menos 15 días. un poco mejor porque ya yo lo llevo un poco más soltura, ¿no? Él se tiene que tomar unos suplementos y una fórmula obligatoriamente, que es lo que, digámoslo así, le aporta lo mínimo, y luego ya pues fruta y verdura, eso sí que lo toma libre, gracias a Dios, si no, Ahí yo no hay sé. problema, ¿no? Fruta y verdura sí que lo come libre, y luego pues el resto, pues él, por ejemplo, si un niño normal a lo mejor toma 50, 60 gramos diarios de proteína, él toma nada más que 8. Vaya. O sea, 2 en cada comida. Si le das yogur, eso tienes que pesar.
si, o sea, aparte de los productos que te digo a ti yo, que se los compro a través online, que sí que es verdad que eso se los puede comer libre. Lo único Porque en que Don pasa, Benito, discúlpame, en Don Benito no hay forma de conseguir eso en una tienda normal, digamos, ¿no? En un creo supermercado. que incluso ni en Madrid, o sea, yo creo que esas tiendas es que ni siquiera, o sea, estoy hablando de que vienen productos de Italia, de Grecia. ¿Te los traen de Italia? Yo no sé exactamente, yo lo compro en una página online, pero o sea, luego el producto tú lo ves y te vienen los países de donde viene, Oye, de donde procede. y vamos al tema porque estamos hablando en nuestra sección de consumo con nuestro especialista, que luego hablaremos con él, porque esto me imagino que tú lo notarás muchísimo en el bolsillo. Muchísimo. Porque es que un paquete, por ejemplo, de arroz, digámoslo así, ¿no? Una bolsita de arroz de medio kilo, a lo mejor que te pueda costar 1 euro, que no te llega, pero vaya, 1 euro a mí me está costando 6. ¿Qué me dices? Y ahora él es pequeño, y él ahora con un puñado, como yo digo, come. Pero Sí, cuando tenga 25, que se coma un paquete de una paella entera, menuda, te sale o la paella unos por un... bizcochos, por ejemplo, ahora que come muchos bizcochos, pero es chiquitito, ¿no? Pues cuando le como bizcocho, yo en una cajita que vienen 6 bizcochos me cuesta 6 euros y pico. Un bizcocho así, 1 euro. Pero escúchame, y todo esto al mes con la calculadora, claro, tú haciendo ahí maravillas, claro, con la calculadora. Pues ¿Cuánto sí. te puedes gastar al mes con este problemón? Ahora mismo con él lo que te digo, es pequeño y la verdad que todavía creo que todavía más o menos se puede, no se nota demasiado, pero a lo mejor 50 o 60 euros mínimo es lo que estoy hablando, a lo mejor de lo básico, que estoy hablando de pasta, pan y la poca Pero eso a la galleta. semana a lo mejor. Sí, sí. Y el niño, el niño Cada tiene pedido algún- que yo hago, que lo hago más o menos una semana o cada 15 días, más o menos te viene gastando eso, porque luego encima también tienes que pagar unos portes. Claro. Oye, ¿y el niño recibe algún tipo de ayuda, no sé, de algún tipo de organismo para la alimentación, para Nada. sufragar estos gastos? Nada, Nada, cero. cero. ¿Y tú económicamente lo puedes soportar? No sé si el padre también ayuda. Porque es autónomo, pero yo tuve que dejar de trabajar precisamente a raíz de la enfermedad de mi hijo, porque muchas revisiones, mucha hospitalización, y tuve que dejar de trabajar y pues con la ayuda del subsidio es lo que tenemos más o menos y lo que Es cobramos que de la fíjense en empresa, casa el problemón que puede suponer para una familia extremeña el hecho de una alergia, o en este caso un problema metabólico. Como tiene Diego. Es que te transforma toda tu vida. Todo. La Todo familia- porque luego ves tú lo que ha dicho también el compañero, ¿no? Tú sales por ahí y tienes que ir siempre con la mochila de sus cosas. Porque no hay nada, absolutamente. Porque luego, aunque tú puedas pedir, por ejemplo, cuando sea un poquito más mayor, tú puedes pedir, por ejemplo, una parrillada de verdura, tampoco te puedes fiar 100% de lo que han hecho en esa parrilla, ¿me entiendes lo que te digo? Porque hallarán un montón de comidas, entonces tampoco. Bueno, y habrá casos, me imagino que Diego irá a los cumpleaños de sus amiguitos o en el cole, no sé si comerá en el Claro. cole, también tendrá No, que tener... todavía no come, pero todavía vamos. no come, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate que le invitan a un cumple. ¿Cómo te organizas tú ahí? Pues fatal, porque es que tienes que estar con cuidado de que no coma nada, o si come, saber lo que ha comido para calcularlo y restarlo Oye, ¿y de Diego? las proteínas que él tiene que tomar total al día. ¿Y Diego es suficientemente consciente de su problema o todavía no? Todavía Es decir, 100% quiero no, sí que chuches, no. te pide Sí que es verdad tarta, por que- ejemplo, si va al cumpleaños. Claro, sí que es verdad que él te ve comer lo que sea y lo quiere, lógicamente, ¿no? Lo único que pasa es que sí que es verdad que ahora ya de un tiempo para acá, cuando por ejemplo te ve comer, él sí que solamente acerca la mano y le dice, no, eso no se come. Y nada, que a lo mejor se enfada y se da la vuelta, pero Pero él ya va sabiendo, ¿no? sabe que no puede, que no... Tú no te es- explicas, ¿no? Claro. Le digo, Vaya "Te vas a poner malito problemón, con la Rosa". barriga, tal, pero... Pues Rosa, muchísimas gracias por compartir tu testimonio Pues con nada. todos los extremeños que nos están Muchas viendo y gracias. esperemos ayudarte un poquito más con nuestro amigo. Muchas gracias, Rosa. gracias. Bueno, pues ya lo han visto, el testimonio de Rosa. Un problemón económico, sobre todo, independientemente del de la salud, que ya por supuesto lo damos por hecho, pero un problemón económico para el bolsillo. Roberto, tiene que hacer maravilla, le ha trastocado toda su vida económica, digamos. Sí, económica, y bueno, estoy seguro de que igual que cualquier padre que tenga niños con un problema, hombre, no un problema tan grave como el suyo, ¿no? Pero sí es cierto que compañeros de mi hija, por ejemplo, tienen que ir a cumpleaños con comidas especiales e incluso algunos con una inyección rápida de posibilidad de alguna reacción alérgica y demás, porque es verdad que hasta qué punto un niño de 4 años va a saber perfectamente qué puede y qué no puede comer, ¿no? O sea que es un problema... Roberto, mira, si te parece estamos viendo los 14, bueno, las principales alergias, ¿no? Que dan los alimentos. ¿Te parece que los valoremos y los repasemos por encima? Sí, realmente es la lista de alérgenos que actualmente se maneja para incluirlo o que deben ser incluidos en etiquetado de alimentos, por ejemplo, o en las cartas de los restaurantes, que también es muy importante, ¿eh? Vemos que muchos de esos iconos, esos dibujitos, aparecen, por ejemplo, en la provincia de Badajoz. Ha hecho un esfuerzo importante para dar esta información a través de este tipo de iconos para que cualquier persona que tenga cualquier intolerancia, cualquier alergia alimentaria, pueda dar un vistazo, saber si ese plato que
pretende pedir va a tener alguno de estos componentes y bueno, pues le puede librar de algún problema. Una pregunta, Roberto. ¿Estos símbolos, estos iconos son obligatorios en los restaurantes? Pregunto. ¿Son obligatorios? Vamos a ver, es obligatoria la información. No tienen por qué aparecer en la lista de ingredientes en cada uno del listado de platos, pero sí que el responsable que nos tome nota o alguien en el restaurante debe ser capaz de informarnos de qué tipo de alérgenos tiene cada plato. Es cierto que en muchas ocasiones lo que se hace en la carta poner abajo es todos los platos que se elaboran en este restaurante pueden tener trazas de y poner los 14 alimentos. Entonces, mira, yo cuando me han pasado el tema de hoy venía el tema de las trazas y tú acabas de nombrar las trazas. ¿Qué son las trazas? Bueno, este tipo de alérgenos, las sustancias alérgenas, tienen que venir obligatoriamente en el listado de ingredientes de cualquier producto que compremos. Y además de forma destacada, en negrita o con otro color distinto, para que de un vistazo a la lista de ingredientes sepamos perfectamente si tiene, por ejemplo, marisco, huevo o cualquier cosa de ese tipo. Pero hay muchos alimentos que están etiquetados que no tienen ninguno de esos ingredientes, pero que se procesan, se fabrican en fábricas en las que sí se manejan, por ejemplo, frutos secos. Si van en 2 cintas transportadoras, imaginemos, ¿no? Aquí hay ¿Sí? unos alimentos, van por esta línea de transporte, unos alimentos que no tienen frutos secos, pero la de al lado sí, es perfectamente posible. Imagínate que aquí, vamos a poner un ejemplo, imagínate que aquí van tomates y aquí van pipas. Perfecto, bueno, frutos pues secos. Si este tomate va para hacer tomate frito y resulta que en esta línea de al lado hay frutos secos con cáscara, puede ser perfectamente que haya contaminación cruzada, una corriente de aire, cualquier cosa de ese tipo. Y entonces se debe advertir que es posible que tenga trazas de frutos secos. Ajá. Es una cantidad como una especie de conexión, ¿no? Sí, una mínima. contaminación cruzada, que se llama. Contaminación cruzada. Si en esa fábrica se utilizan frutos secos para hacer otro tipo de cosas, ese tomate frito debe indicar que es posible que contenga trazas de frutos secos. Ojo. Es una muy pequeña cantidad, pero es suficiente para causar un problema a una persona que tenga, por ejemplo, intolerancia a las pipas o a los frutos secos, por ejemplo. Eso realmente, normalmente suelen ser alergias, ¿eh? Alergias. Sí, que no es intolerancia que alergia. Eso no tiene que ser un problema para una persona que no tiene ningún tipo de problema, absoluto, ¿no? Claro, en absoluto, porque hay una cantidad mínima y no se nota y no pasa absolutamente nada. Es algo relativamente común. Pero, Roberto, hablando de trazas, pregunto desde el desconocimiento, para eso te tenemos aquí. Todo, en cierta manera, tiene trazas de algo. Bueno, o así lo ponen muchos etiquetados. Sí, a ver, lo que hacen los productores es curarse en salud. Si resulta que, imaginemos, seguimos con el mismo ejemplo del tomate frito. Si un tomate frito es tomado por alguien que tiene alergia a los frutos secos y tiene una reacción alérgica por esos frutos secos, y yo en el etiquetado del tomate no aparece en absoluto ninguna mención, evidentemente ese fabricante incurre en responsabilidades que pueden ser muy graves en función del problema de salud que cause. Roberto, ¿os han llegado a la oficina de Extremadura algún tipo de reclamación en este sentido? No, reclamaciones no. Consultas, cuando salió la obligación de indicar este tipo de alérgenos, sí que ha habido. Y nosotros hemos presentado denuncias, por ejemplo, hicimos un estudio hace algunos años, cuando salió esta norma obligatoria, sobre alimentos que podemos comprar en tiendas de comercio asiático, o sea, tiendas, sí, alimentos chinos que vienen de China y que se venden en esos establecimientos, que no tienen en absoluto ningún tipo de mención control a este tipo de alérgenos que, ya digo, pueden suponer problemas de salud muy graves. Bueno, tenemos que recordar, Roberto, que aproximadamente el 50% de los españoles somos alérgicos o intolerantes a algún tipo de alimento y no lo sabemos. Es que la cifra es importante. Sí, es muy importante. Y es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, es que yo si no quiero tomar determinado tipo de alimento o determinadas frutas porque me sienta mal. Bueno, ese que me sienta mal seguramente sea porque o en un grado muy mínimo, muy leve, puede tener una alergia o una intolerancia. Al final la intolerancia no es más que un trastorno digestivo que se produce cuando tomamos algo. Puede ser más o menos grave. Diferente bueno, de la intensidad o de la... Claro. Eso es, si alguien tiene gases, por ejemplo, cada vez que come algún tipo de alimento, pues es posible que tenga alguna intolerancia y no lo sabe. Lo que pasa es que los síntomas son leves. Oye, con no tomar eso, que sé que es lo que me sienta mal, pues es suficiente. Pues mira, si te parece, vamos a un ejemplo concreto, al huevo, porque hay muchos alimentos, muchos productos, sobre todo elaborados, que tienen como ingrediente el huevo y a lo mejor somos, otros productos relacionados con el huevo y somos intolerantes al huevo o tenemos alergia al huevo. ¿Te parece que repasemos esos productos? Perfectamente, además que nos lleva huevo, casi, o sea, que prácticamente todo lleva huevo, incluso alimentos que no sabemos que tienen huevos, por ejemplo, salsa, ya no la mayonesa que todo el mundo lo tiene en la cabeza, ¿no? Sino salsa se utiliza para espesar muchas salsas, el huevo. Jamón de york, por ejemplo, jamón de york. Yo que no sabía que el jamón de york, perdóname, que llevaba huevo. Y lactosa tiene también, o sea que es verdad que es muy importante, ya digo,
que tomemos conciencia de la importancia de saber lo que comemos. Leer el etiquetado de cualquier producto. Los es helados fundamental. llevan huevo, helados comerciales llevan huevo. Sí, normalmente al final, ya digo, se usa para espesar muchas sustancias y por tanto muchos preparados, y el uso del huevo es muy frecuente, claro. Más allá de bizcochos, galletas y demás, que todos alguna vez hemos hecho en casa y sabemos que llevan huevo, pero ya digo, la lista de ingredientes es muy importante consultarla porque podemos encontrarnos con sorpresas de este tipo. Bueno, nos vamos a ir a una alergia concreta, a los celíacos, al gluten, ¿no? Porque el 80% de los productos que tenemos en un supermercado tienen gluten. Y esto encarece enormemente. Vamos al tema económico, que es lo de... Precisamente has venido a hablarnos de ese asunto, del tema económico. Esto encarece enormemente ese producto del supermercado. Sí, esto realmente es una intolerancia, no es una alergia porque... bueno, ya digo, son cuestiones diferentes, pero sí es verdad que la celiaquía es cada vez más frecuente. Hay chavales además cada vez más pequeños que se les detecta. Al final realmente no sabemos, en muchas ocasiones no se sabe si aumenta mucho el determinado tipo de caso de intolerancia, o que se detecta más precozmente, o que ahora mismo cuando un niño tiene algún problema se le lleva al médico y no se dice, ah, bueno, pues te aguantas o no tomes ese tipo de cosas como se hacía. A ver, para que me quede a mí claro y a todos los que nos están viendo y también a Fuente de Cantos, intolerancia no es lo mismo que alergia. Intolerancia te lo puedes tomar y te sienta mal, te puede sentar relativamente mal, pero alergia sí que te puede dar un problemón con la salud, ¿no? La intolerancia es un problema del metabolismo, que no es algo, cuando digerimos algo, nuestro sistema digestivo no digiere de forma adecuada pues el gluten o la lactosa. Pero en el caso de una reacción alérgica, da igual que sea un alimento, o al polen, o a la picadura de una abeja. Una reacción alérgica que nuestro cuerpo, en mayor o menor medida, puede entrar en shock, incluso, ya digo, hay por ejemplo, hay muchos casos de intolerancia o de alergia. Al marisco, yo conozco casos de restaurantes que le han dicho, pero lleva marisco, claro. No, se lo hemos quitado, no, es que no quiero que me lo quiten, es que quiero que me hagan otra ensalada o otro plato, porque es que y además, con esa traza, ¿no? Podría ser no solamente otro plato, sino que tiene que ser elaborado en utensilios y en cacerolas y demás, que no hayan tocado el marisco, porque incluso cualquier, lo que decíamos antes, cualquier traza puede llevar a un problema de ese tipo. Pero bueno, es lo que digo, que al final lo que debemos hacer es saber qué comemos, saber qué es lo que nos puede sentar mal e intentar evitarlo la mayor medida posible. Dices alergia, es posible que tomando marisco me pique el labio, es una reacción leve, o puedo entrar en un shock Yo conozco casos muy graves donde se quedaron asfixiados prácticamente, porque pues eso le causó una reacción alérgica tremenda. Pero mira, si te parece, Roberto, quiero compartir contigo el coste de una familia haciendo la compra con productos sin gluten. 1.100 euros. 1.100 euros, es una barbaridad. Y ya digo, no, porque una cesta, discúlpame, una cesta normal de una familia, para hacer la comparación, ¿cuánto estaría? Bueno, nosotros hemos hecho algún estudio y alrededor de 3.000 euros, 3.500 euros. Es una media muy... Bueno, pues muy grosera si se quiere, porque es muy difícil saber cuánto se gasta una familia media española, ¿no? Pero bueno, alrededor de 3.500 euros. O sea que estaremos hablando de 4.600, 4.700 Madre euros mía. Al año. Y eso que bueno, estamos hablando de un tipo de alimentos que cada vez encontramos con mayor facilidad, porque el caso de Rosa que nos explicaba antes, ese producto tan específico que hay que comprarlo online, que no se puede encontrar en ninguna tienda física, pues es un problema muy grave. Y al final, en este caso, fíjate, es muy curioso que el hecho de que la hija del dueño de una cadena de supermercados muy importante sea celíaca, ha hecho que abierto el supermercado se preocupe mucho por ese asunto, y sobre todo tome ha visibilizado ese problema del gluten. Y ahora es relativamente sencillo encontrar alimentos sin gluten. ¿Sí? Bueno, si te parece, mira, quiero poner unos ejemplos, porque estamos viendo, si no me equivoco, pan rallado con gluten y pan rallado sin gluten. Fíjate la diferencia, para que ustedes en casa vean el problemón económico que tienen estas familias que tienen que convivir con estos problemas de intolerancias alimenticias, Roberto. Sí, al final lo que hace, entiendo, la mayoría de las familias que se encuentran con cosas de este tipo es buscar alternativas. Pues si no se puede empanar con pan porque no es celíaco y no tiene posibilidades económicas de hacerlo, pues igual se puede empanar con frutos secos, imaginemos, si no hay ningún problema. O sea que se pueden buscar alternativas o comer a la plancha, que todavía es más sano, ¿no? Pues sí. Seguimos viendo más ejemplos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, galleta, algo tan simple como decía ya, unos bizcochitos, ¿no? Que pedía Diego. Pues con gluten, un bizcochito, una galleta cuesta 48 céntimos y sin gluten, 1,39 €. Claro, 3 veces más prácticamente, y es cierto que en el caso concreto de las galletas hay alguna marca española que está haciendo un esfuerzo importante por bajar el precio e intentar igualarlo a las normales, digamos, pero queda muchísimo camino por recorrer. ¿Vemos más ejemplos?
Mira, barrita con cereales. Una barrita de cereales con gluten, 1,24 €. Sin gluten, alucinante, 3,69 €. Claro, lo que pasa es que si ya estamos hablando de una barrita de cereales, es que ya en sí misma quizás un celíaco no debería tomarla. Y en cualquier caso, y esto creo que también es importante, estamos escuchando mensajes también de lo bueno que es comer sin gluten, independientemente de que sea celíaco, ¿no? Bueno, según los estudios, se acaba de publicar un estudio de Harvard, que siempre que se dice Harvard parece Sí, como muy parece científico y muy serio, ¿no? Que dice todo lo contrario, que si no eres celíaco, debes comer gluten, porque al final estás perdiendo la ingesta de mucho cereal de grano, que es muy importante para nuestro Mira, metabolismo. de eso, la que más sabe es nuestra Luisa Muñoz, que cada viernes nos cuenta todos esos secretos de nutrición. Pues Roberto, de UCES, de Unión de Consumidores de Extremadura, muchas gracias y vosotros, un como beso siempre. para Milali, que hoy la echa de menos. Se lo daré. Muchas gracias. Bueno, nos vamos hasta Burguillos del Cerro, porque ahí